Negocios por internet desde casa. Hoy de lo que quiero hablarte es acerca del fracaso. Ay, me puse los audífonos, parte del fracaso. Bueno, cuando éramos pequeños, ¿qué hubiera sido de nosotros si nos hubieran dicho que si nos caemos al caminar estamos equivocados? Que qué tan brutos somos, que cómo es posible que no nos sepamos mantener de pie. ¿Sabes qué hubiera pasado? Que nunca hubiéramos caminado. ¿Por qué tuvimos tanta paciencia cuando nos caímos al caminar por primera vez? ¿Por qué sí nos tuvieron paciencia en eso? ¿Por qué nos dijeron, es correcto, tú cuando aprendes a caminar te caes, te vuelves y te levantas y sigues adelante porque esa es la única forma de lograrlo? Si nos hubieran dicho que esa era la única forma de lograr todo en la vida y no nos hubieran engañado con el colegio diciéndonos que si nos equivocábamos estábamos mal, que si estábamos haciendo algún error era un pecado prácticamente. ¿Qué hubiera sido de nosotros si nos hubieran enseñado a fracasar? ¿Por qué los grandes empresarios generalmente son los que no les fue bien en la universidad, no les fue bien en el colegio? Los grandes empresarios son los que generalmente no siguieron ciertas reglas y ciertas conductas. ¿Tendrá algo que ver esto? Yo creo que sí. Yo creo que el fracaso debería ser una de las materias en la universidad y más en la carrera de administración de empresas, que ni siquiera se debería llamar administración de empresas, sino emprendimiento y liderazgo, porque administración de empresas es como que le quieres administrar la empresa a alguien. Y de lo que se debería tratar esa carrera, y lo digo por experiencia propia, es de cómo emprender y cómo ser líderes. Pero eso no lo podemos lograr si no es por el hecho de que eso no lo podemos lograr si no se trata de que simplemente nosotros entendamos el fracaso como parte de todos los asuntos, como parte de todos los procedimientos, como parte de todo lo que nosotros necesitamos. Ups, aquí me están llamando y llamando. De todo lo que necesitamos aprender. Si no nos caemos, si no fracasamos, si no hacemos todo el proceso, ¿cómo pretendemos llegar al otro lado? Dicen estudios que un empresario fracasa 7.5 veces antes de lograr su gran empresa. Esa fue la estadística que a mí me dijeron y yo creo que es así. ¿Por qué nos da tanto miedo fracasar? Porque nos dijeron que fracasar era malo. Nos dijeron que fracasar no era correcto y resulta que es la única forma de lograrlo. En estos negocios por internet o en cualquier otra cosa que intentes en la vida, en cualquier otra cosa que se intente en la vida, definitivamente el tema es el fracaso. Nos da miedo, nos da pánico, nos da pavor el fracaso, pero ¿y si ese fuera el único camino? ¿Y si el único camino fuera equivocarte? Por ejemplo, equivocarte frente a una cámara. Aquí me acabo de equivocar, están llame y llame y llame. No sé quién es el insistente, me va a tocar apagar el celular que lo tenía además para YouTube y entonces ahora quedé sin filmación de YouTube porque está sonando mi celular. Y eso es parte de los errores y parte de las caídas y parte de los fracasos. Cuando yo empecé a ser youtuber, me equivoqué como 2 o 3 millones de veces, me grabé como 2 o 3 millones de veces y tengo 125 videos montados en YouTube, créeme, hice 600. En los que no me gustaba, en los que no me gustaba cómo salía peinada, no me gustaba el maquillaje, no me gustaba cómo hablaba, me equivoco todo el tiempo. Eso es parte del asunto y del aprendizaje. ¿Qué tal que esa fuera, digamos, la condición para triunfar? La condición para triunfar es que definitivamente fracasemos. Y es una y otra caída la que te lleva a hacer las cosas mejor. Eso es de lo que se trata el negocio por internet, el negocio fuera de internet o la vida misma. El fracaso debería ser una de las materias. Cómo te caes, te levantas y te vuelves a parar. Ese es simplemente el fenómeno. A mí me dio mucha dificultad de entenderlo, muchísima dificultad de entenderlo. Yo estuve en la medalla, yo fui la niña que se ganaba las medallas y a mí no me parecía posible sacar menos de 5 o menos de 4. Yo creí que yo no me equivocaba, yo era muy buena para las matemáticas, era buena para la geografía, para la historia. Era una persona que simplemente tenía
todo pues el perfil de la niña juiciosa, de la niña que siempre sacaba las medallas, de la niña que siempre hacía las cosas bien. Y eso no me llevó muy lejos en la vida, porque básicamente no siempre te ganas las medallas y eso no significa finalmente nada en la vida. El hecho de que te ganes las medallas no significa que sepas más que los demás, no significa que seas más inteligente que los demás. Pero cuando hay una persona que se gana las medallas de que está acostumbrada a no cometer errores, porque siempre eres felicitado, porque está todo perfecto, porque en serio haces todas las cosas bien, cuando te llegan los fracasos en la vida, y créeme, te van a llegar porque nadie se libra de los fracasos y de las caídas, y ese fue mi caso. A los como 30 años empecé a fracasar severamente en mi vida y yo no lo podía creer. Yo decía, pero no que yo era bien inteligente, a mí me dieron las medallas en el colegio. Y no que yo era bien inteligente, yo era una niña juiciosa de mi casa, todo lo había hecho conforme me habían dicho. Y resulta que fui a una maestría en el Tecnológico de Monterrey después de la quiebra de mi papá y después de la separación y el divorcio que significó también esa etapa de mi vida. Porque lo dije en una entrevista hace poco, dicen que cuando la escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que simplemente casi que son los mismos errores, casi son los mismos errores. Creer que todo lo tienes seguro en la vida, no hacer análisis, autoanálisis, creer que todo va bien, que todo está perfecto. Y hoy te invito a analizar el fracaso, a analizar, ok, y si el fracaso puede ser parte de mi proceso, ¿qué pasaría? Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que fracasar severo en la vida, o sea, no en una cosa ni en otra, sino en todas. Fracasé en cuanto a la administración de la empresa de mi padre. Yo creí que iba a ser la salvadora cuando estudié administración de empresas con honores y además siempre sacando muy buenas notas y todo siendo la más juiciosa. Y resulta que llegué a la empresa de mi papá siendo la salvadora y el relevo generacional en una empresa que ya llevaba 30 años de éxito. Y 9 años después de yo estar ahí, fracasamos y quebramos abruptamente y fue algo muy duro en mi vida, pero fue el mayor aprendizaje de mi vida también. No solamente fracasé a nivel corporativo, a nivel empresarial, como administradora me sentía la más, en serio, bruta del planeta, en serio, la menos apta después de maestría, después de especialización, después de haber estudiado administración, después de tantas cosas y llegar a esa empresa y solamente ver escasez, que no la podía sacar adelante, que habían tantas variables que no me correspondía manejar y que yo me creía culpable absolutamente de todo. Ahí entendí que simplemente es parte de la vida. Las empresas en general en el mundo, sobre todo las familiares, tienen muy poca probabilidad de superar el relevo generacional. Las de Japón son las que tradicionalmente han superado la segunda generación y más. Pero las empresas en general, ¿por qué no superan su primera generación? Porque nos han enseñado que fracasar es malo, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser los toderos y más en las empresas latinas tenemos que ser absolutamente todos los toderos, hacer de todo, ser todo, es impresionante. Y pues no lo somos todo, ni somos los superpoderosos. Y uno desconoce, y sobre todo en el mundo de hoy, que una empresa tiene mil variables que no solo corresponden al saber del empresario. Variables contables, variables tributarias, variables de toda la parte de recursos humanos y de personal, variables de las importaciones, aunque tú no importes, aunque tu empresa no haga importaciones, tienes que estar pendiente de las importaciones porque viene competencia que sí importa y ya el mundo es globalizado y ya el mundo es global. Entonces, todos esos son los errores y los fracasos y las cosas que uno como empresario o yo particularmente como empresaria cometí. Y esos fracasos, además de con la empresa, pues me llevaron también a un fracaso con mi matrimonio y a un fracaso en la salud, porque es que lo peor de una quiebra es cuando además también afecta tu salud, obviamente las relaciones familiares como fue el caso mío, porque toda la familia era un solo engranaje dentro de la empresa
y por supuesto terminamos en conflicto familiar, terminamos en conflicto de escasez, terminamos en conflicto de las relaciones en general. Pero lo que quiero decirte es que el fracaso es parte de la vida. Y dentro de carreras como administración de empresas debería haber una academia completa acerca del fracaso, acerca de cómo los grandes han fracasado, cómo las personas fracasan y vuelven y se paran. Así como cuando caminamos o cuando aprendimos a montar bicicleta. ¿Acaso tú le dices a tu hijo cuando se cae al caminar, pero qué bruto eres, cómo es que te caes? No, por supuesto que no. Y te vas a parar y no pasa nada y vuelves y te paras y vuelves y lo intentas. Y así es como finalmente se logra todo en la vida. Todas las cosas de la vida se logran porque te paras y vuelves y lo intentas, porque te paras y vuelves y lo intentas. Y ese fue mi caso. Después del fracaso de mi papá con la empresa familiar, que pues fue realmente monumental y además devastadora para toda la familia, para mí en particular, yo terminé con una gastritis aguda crónica, con una hernia hiatal, con un colon espástico. Me fui a México enferma, quebrada, peleada con mi papá, separada, divorciada, bueno, todo lo posible. Y en esos momentos de quiebra y en esos momentos en que la vida te pone contra la pared, porque además siempre ocurre en efecto dominó, o sea, pasa uno y pasa la otra y pasa la otra, pero eso tiene una razón de ser. La razón es que hablas y maldices todo en tu vida. Cuando tú estás en una crisis, empiezas a hablar de esa crisis, a hablar de ese conflicto y todo lo que pasa es que se lleva ese conflicto a todo lo demás de tu vida. La salud, el dinero, el amor y todo lo de alrededor. Y cuando la vida te pone esas paradas y te dice, no es por ahí, estabas equivocándote, no tomaste las medidas adecuadas, te caíste, lo único que queda es pararse. Es que lo único que queda es pararse. Por eso me monté en ese avión rumbo a México, sintiendo eso, que ya simplemente la vida se me había acabado, pero hubo un momento de revelación y un momento de entendimiento en el que dije, ok, entonces esto significa que tengo que rehacer una nueva vida. ¿Y qué es lo que hace que muchas personas ante esos fracasos no se vuelvan a parar? Yo realmente no lo entiendo. Yo no entiendo qué es lo que hizo que yo me parara. O sea, qué es lo que hizo que dijera, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar en la lamentación, no me voy a quedar en esto. ¿Por qué agarré un avión rumbo a México? Yo realmente no creo que haya sido de manera consciente. Se lo atribuyo a Dios porque Dios me sacó así como, vete para México y móntate en un avión, porque cuando yo me monté en ese avión, entendí que yo qué hago aquí, o sea, como no lo había dimensionado, no había dimensionado que esa era la solución, que ese era el camino, simplemente ahí me pusieron a mí. Entonces, mi mensaje para ti hoy es, confía, confía que ese fracaso, que esas caídas, que esas derrotas, que todas las cosas que son o consideramos malas en la vida finalmente son para algo muy bueno. Yo nunca, nunca, nunca me hubiera ido de Colombia porque yo no me separaba de mi papá, porque yo no me separaba de la empresa familiar, porque yo ni siquiera me pregunté yo qué quería hacer en la vida, porque yo lo único que quería hacer en la vida era estar al lado de mi papá. Y gracias a esa quiebra, y digo gracias porque sí, lo tengo que agradecer, se acabó mi vida de un matrimonio que en realidad nunca funcionó, se acabó mi vida de una empresa que no tenía esperanza, porque es que muchas veces los empresarios nos confundimos persistencia con terquedad. Nosotros ya estábamos en la terquedad. Una empresa que tenía totalmente atrasado todo, no teníamos tecnología, no habíamos avanzado, no había progreso, solamente las personas que pensábamos éramos dos en la empresa, no contratamos personal más especializado, no mejoramos los productos y los servicios simplemente porque ya creíamos que éramos los dueños del mercado y que como ya nos había ido bien 30 años, entonces pues ya qué más le modificábamos a eso y qué más cambiábamos. Y nos llegó la importación, nos llegó todas las crisis y simplemente nos acabó. Y en esos momentos en que todo se acaba, es en los momentos en que tienes que decir, ok, por ahí no era, entonces abramos otro camino. Eso fue lo que a mí me pasó, me fui para México y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida.
simplemente encontré al hombre de mi vida, al padre de mis hijos, que lleva 22 años a mi lado, con el cual tuve a mi hijo Santiago y Alejandro de 14 y de 18 años. Y cuando encuentras esos fracasos y de pronto encuentras también el valor para pararte, para subirte a un avión o para cambiar de rumbo o para renunciar en ese trabajo en el que no te sientes feliz o para analizar bien si la empresa que crees que va próspera tal vez no lo es tanto, que te falta hacer diferentes cosas o que simplemente tienes la crónica de una muerte anunciada porque uno sabe que no va bien. Y esa es mi invitación hoy, que respetes el fracaso, que lo aceptes, que es parte de la vida, que te vuelvas a parar, pero que también lo veas venir, que lo veas venir. Si tú sabes que no está funcionando algo en tu vida, siéntate a pensar, siéntate a analizar, llámalo meditación, llámalo oración, como lo quieras llamar, pero hazlo. Porque en muchas ocasiones pensamos que simplemente porque siempre hemos tomado el mismo camino, ese es el camino. Hoy te invito a pensar en maneras diferentes y eso es lo que son los negocios por internet desde casa. Es pensar de manera diferente. En muchísimas ocasiones, mucha gente simplemente dice, ¡ay no, pero qué horror estos que están ahí metidos haciendo esas locuras y todo eso! En internet pararse frente a una cámara no es fácil, yo lo sé, lo estoy haciendo en este momento, acabo de tener 1000 problemas, me sonó el teléfono, 1000 cosas, pero el hecho es hacer cosas diferentes. El mundo, este es el planeta es un planeta que la sociedad pide que seamos perfectos y el planeta es imperfecto. O sea, es un planeta escuela, es un planeta que simplemente te está dando la oportunidad de avanzar. Y la única oportunidad de avanzar realmente es cometer errores, equivocarte y seguir adelante. Hoy te invito a que dentro de todos los análisis que tengas que hacer acerca del fracaso, ¿por qué has fracasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te encuentras? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál ha sido el sentido de cada uno de los fracasos que has tenido? ¿Por qué fracasas en una cosa y luego en la otra? Porque, por ejemplo, una de las frases favoritas de mi mentor Norman Cornejo es: como haces una cosa, las haces todas. Y muchas veces creemos que es coincidencia o una terrible coincidencia que se te acaba el matrimonio y que se te acaba la empresa y que te pasan más cosas. No, lo que pasa es que estamos haciendo los mismos errores en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez hay que alinear nuestros hábitos, tal vez hay que ser más disciplinados, tal vez simplemente hay que sentarse a pensar, porque hay gente que no piensa, que no se sienta a pensar, no piensa, me dijeron una vez. Y eso es verdad. Tal vez hay que hacer un autoanálisis, tal vez hay que aceptar el fracaso, porque también mi papá y yo hubiéramos cerrado la empresa años antes de sufrir tanto si hubiéramos aceptado el fracaso, si hubiéramos aceptado de que no importa cuánto tiempo antes fuimos totalmente exitosos, ya no lo éramos. Y esa es la invitación hoy, analiza qué es lo que no está bien en tu vida, qué es lo que es fracaso y acéptalo. O sea, se puede aceptar. Muchas veces no aceptamos que estamos en un mal matrimonio, muchas veces no aceptamos que estamos en una empresa que no tiene esperanza, que no va para ningún lado y seguimos remando por terquedad, no por persistencia. Yo honro, valoro, agradezco la persistencia y creo que la tengo, pero muchas veces no es eso lo que se requiere. Se requiere análisis, se requiere no engañarte, se requiere saber que estás fracasando, aceptar ese fracaso y entender para dónde vas. Un fracaso se siente en el alma. Tú sientes que no vas por buen camino, tú sientes que no vas bien en tu matrimonio, que no va bien tu empresa, que algo no está bien en tu vida, que tu salud no es la que debería ser. Por favor, analízalo, acéptalo. Cuando aceptamos el fracaso y sabemos que nos caímos, ok, como cuando caminábamos, nos volvemos a parar y volvemos a intentar. El fracaso no significa que hasta ahí llegaste. El fracaso significa que es una nueva oportunidad para hacer algo diferente. Yo te invito en mi canal Galo Mamá Youtuber a hacer algo diferente, a ser youtuber, a entrar en redes, a entrar en el internet, a empezar a conocer este mundo virtual que se tomó al mundo y que es el que nos toca a ti y a mí, pero también a nuestros hijos. Por eso hoy te invito, mamá youtuber, a que pienses en el fracaso
pero como una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad es el Internet. Aquí te espero.